Condiciones patológicas del páncreas. Parte 2. Pancreatitis o inflamación del páncreas. Se produce por una activación de enzimas pancreáticas antes de la llegada al duodeno, lo que lleva a cuadros bastante complejos. Estos pueden ser esporádicos o crónicos, donde las causas son definitorias para el tipo de inflamación. Es así como podemos distinguir los cuadros de pancreatitis aguda y pancreatitis crónica. Cáncer de páncreas. Hay varios tipos dependiendo del tipo celular que se vea involucrado, como también la parte anatómica que se afecte. Fibrosis quística. Esta condición, como ya mencioné anteriormente, es una alteración congénita que afecta al transporte de cloruro en las células exocrinas. Pancreatitis aguda se presenta como una urgencia médica que debe ser evaluada y diagnosticada rápidamente para diferenciarla de otras condiciones médicas de urgencia, como por ejemplo el infarto al miocardio. El síntoma principal es el dolor epigástrico, que es muy agudo y se presenta en un 90% de los casos. Existen varias causas que llevan a este cuadro, donde todas tienen en común una alteración en el metabolismo celular del páncreas. Esta alteración produce la activación de diversos zimógenos pancreáticos, llevando a la lesión de las células acinares pancreáticas. En Chile, la principal causa para este cuadro es la presencia de litiasis biliar, con un 75% de incidencia. Otra es el alcoholismo o abuso del alcohol, con un 15 a 20% de las pancreatitis agudas. Otras causas menores son postquirúrgicas, hiperlipidemias y alteraciones del metabolismo de lípidos. Se ha visto que en las formas graves de esta enfermedad, es decir, pancreatitis aguda hemorrágica, estas asociaciones etiológicas tienden a cambiar sus proporciones. En estos casos, litiasis biliar y alcoholismo se equilibran en un 33 a 35% correspondientemente. También es importante hacer la distinción en niños, donde la pancreatitis aguda causada por el virus de la parotiditis y en asociación a ella, y también la postraumática son lesiones frecuentes. Esta patología tiene en común la activación de zimógenos, que se debe a las mismas hidroxilasas que normalmente se encargan de inducir dicho fenómeno a nivel duodenal. Pero en este caso la activación es de carácter patológico, ya que tiene lugar en el interior del tejido pancreático, es decir, mucho antes de que tenga lugar su liberación a la luz intestinal. La activación de zimógenos genera enzimas líticas que inducen la lesión de las células acinares y dicha lesión produce, mediante la liberación de hidroxilasa, activación de zimógenos en las células vecinas, generándose un proceso continuo de reacción en cadena que amplifica el daño celular y generaliza la activación de enzimas pancreáticas. En la pancreatitis aguda se ha visto la fusión de gránulos sigmoides con vacuolas lisosímicas, activados prematuramente por hidroxilasas. Hasta donde sabemos, la activación intracelular de zimógenos pancreáticos sigue el mismo patrón que la activación normal de dichos zimógenos a la luz intestinal. Es decir, inicialmente el tripsinógeno es activado a tripsina. No se sabe si por acción de enterosquinasa, como ocurre en el intestino, o por acción de otro activador aún no identificado, que puede estar relacionado con radicales libres. El hecho es que, una vez activada, la tripsina inicia una actividad autocatalítica desdoblando más tripsinógeno en tripsina y al mismo tiempo activando el resto de los zimógenos pancreáticos como el quimotripsinógeno, proelastasa, carboxipeptidasa y fosfolipasa A2. Se ha demostrado que dos factores circulantes con efecto antitripsina, la alfa-2 macroglobulina y la alfa-2 antitripsina, pueden inhibir pequeñas cantidades de tripsina intracelular activada de manera espontánea dentro de los acinos pancreáticos, incluso en la circulación. Sin embargo, en las circunstancias que conducen a pancreatitis, ambos factores indudablemente se ven sobrepasados por exceso de tripsina activada. La tripsina activada, por un lado,
produce necrosis tisular al destruir las proteínas celulares y por el otro también ha sido responsabilizada en algún grado de la activación directa de la cascada del complemento y de la vía de la esquinina, circunstancia que indudablemente desempeña un papel en la aparición posterior del shock, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda y demás manifestaciones del síndrome de difusión orgánica múltiple que acompaña los casos severos de pancreatitis. La elastasa activada por la tripsina parece ser responsable en gran medida de la hemorragia tisular local como consecuencia de la destrucción de la elastina de pequeños vasos arteriales locales. A la fosfolipasa 2 activada se le han atribuido efectos a distancia, especialmente a nivel pulmonar en la génesis del síndrome de dificultad respiratoria del adulto, como consecuencia de la degradación del surfactante. Y por último, lipasa activada es responsable de un mayor o menor grado de necrosis grasa peripancreática, relacionada directamente con la extensión de la lesión y probablemente relacionada también con la cantidad de grasa allí presente. La mayor severidad de la pancreatitis en los pacientes obesos se debe en parte a esta circunstancia, ya que en ellos la cantidad de grasas peripancreáticas es mucho mayor y por lo tanto la posibilidad de inflamación peripancreática, infecciones peripancreáticas y mortalidad secundaria a estas también es mayor. Tenemos entonces que los productos derivados de la proteólisis y de la necrosis de los tejidos locales pancreáticos durante la fase inicial de la pancreatitis se comportan como activadores que, actuando sobre blancos humorales y blancos celulares, inducen en estos la liberación de diversos mediadores. Entre ellos están las citoquinas responsables de los efectos biológicos sistémicos culpables, a su vez, de las manifestaciones clínicas sistémicas observadas en pancreatitis aguda. Además del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ocurren en la pancreatitis otras alteraciones sistémicas, entre las cuales está la hipocalcemia, la hiperglicemia, los nódulos subcutáneos, retinopatía y en ocasiones la encefalopatía pancreática. La hipocalcemia se debe fundamentalmente a la necrosis del tejido graso peripancreático, con liberación de lípidos que sufren saponificación absorbiendo una gran cantidad de calcio en el proceso, pero también puede deberse a hipoalbuminemia. La hiperglicemia se debe a disminución de los niveles de insulina y una liberación excesiva de glucagón a partir de la lesión pancreática. Los nódulos subcutáneos son similarmente necrosis grasa metastásica como exceso de una lipasa en la circulación. Y la retinopatía se debe a obstrucción de las arterias retinianas, probablemente como consecuencia de fenómenos de hipercoagulabilidad y de isquemia tisular local, activados por la respuesta inflamatoria sistémica. Otro cuadro inflamatorio es la pancreatitis crónica. Esta patología se caracteriza por la inflamación del tejido pancreático con pérdida de sus funciones, debido a la destrucción progresiva e irreversible de las células y su sustitución por tejido fibroso. La causa más frecuente de la pancreatitis crónica es el abuso en el consumo de alcohol. En Chile, sobre un 80% de los pacientes presentan este tipo de patología. Los restantes casos son debidos a causas poco definidas, idiopáticas, como también algunas alteraciones genéticas, autoinmunes o ambientales, esta última como el caso de la pancreatitis tropical que se observa en África. La forma más frecuente de pancreatitis crónica se denomina calcificante, que presenta una distribución irregular de la fibrosis, atrofia de los acinos y de los islotes de Langerhans, obstrucción en grados variables de los conductos pancreáticos con tapones de proteínas y cálculos intraductales, ocasionando alternancia de estenosis y de dilatación intraductales. Otro tipo es la forma obstructiva, que resulta de la obstrucción del conducto pancreático principal. Los cálculos y la calcificación no están presentes. Las lesiones son proximales y a la obstrucción con características de ser uniformes y el epitelio ductal
usualmente se encuentra indemne. La hipersecreción de proteínas de las células acinares en ausencia de aumento de secreción de bicarbonato, las células del ductus, es característica en la pancreatitis crónica. En este caso se encuentran tapones formados por la precipitación de proteínas en el ductus intralobulares e intralobular. Estos están compuestos inicialmente por degeneración celular, los cuales mantienen múltiples proteínas, incluyendo enzimas digestivas secretadas, glicoproteínas, mucopolisacárido. Además, también la precipitación de calcio en el tapón resulta en la formación de cálculos intraductales. Se ha demostrado que la concentración de proteínas en el jugo pancreático en los pacientes con pancreatitis crónica inducida por alcohol o en aquellos con alto consumo de alcohol y sin pancreatitis es mayor que en los controles, mientras que la concentración de bicarbonato es menor. Hay diferentes tipos de cánceres pancreáticos, dependientes de la célula en la cual se desarrolle. La mayoría de los tumores pancreáticos son adenocarcinomas, con un 95% de incidencia, los cuales tienen un mal pronóstico de sobrevida. El 5% restante son tumores neuroendocrinos pancreáticos, como un insulinoma, que tienen un diagnóstico y tratamiento completamente diferente, con un mejor pronóstico generalmente. Dentro de los tumores neuroendocrinos tenemos el gastrinoma, que ya he mencionado anteriormente. Es una afección en la cual hay un aumento en la producción de hormona gastrina. Este cuadro, conocido como síndrome de Zollinger y Ellison, es causado por tumores que por lo general están localizados en la cabeza del páncreas y en la parte superior del intestino delgado. Por lo regular, un pequeño tumor en el páncreas o en el intestino delgado produce altos niveles de gastrina en la sangre. Los niveles altos de gastrina ocasionan una producción demasiado alta de ácido gástrico, que no responde a los mecanismos normales de retroalimentación. Estos tumores en su mayoría son únicos o varios, como en el caso de la neoplasia endocrina múltiple, donde aparecen otros tumores en hipófisis, paratiroides y páncreas. Por último tenemos la fibrosis quística o mucoviscidosis. Es una enfermedad genética que se transmite de manera autosómica recesiva. Es más frecuente en los grupos de origen caucásico, alcanzando incidencias entre 1 es a 2.500 y 1 es a 4.000 recién nacidos vivos. Los síntomas se manifiestan desde el comienzo de la vida. Se trata de una patología compleja que afecta a muchos órganos del cuerpo, aunque en cada paciente se puede manifestar de distintos modos y en distintos grados. El compromiso pulmonar es la manifestación más grave y determina generalmente el pronóstico, pues las continuas infecciones deterioran el tejido pulmonar y en ocasiones es necesario el trasplante. En los últimos años se ha registrado un aumento notable en el número de casos nuevos, en coincidencia con un aumento del número de pacientes referidos a los laboratorios especializados en esta enfermedad. Sin embargo, aún existe subdiagnóstico, estimándose en aproximadamente 60 a 80 los casos nuevos anuales. La fibrosis quística es una enfermedad multisistémica, de evolución crónica, progresiva y letal, con una sobrevida dependiente en general del manejo clínico que se tenga de esta patología. Las manifestaciones cardinales incluyen enfermedad pulmonar obstructiva, insuficiencia pancreática exocrina, concentración elevada de electrolitos en sudor. Son los que se conocen como niños salados. El promedio de sobrevida actual en Chile alcanza a alrededor de los 12 años, lo que contrasta con los observados en pacientes en países desarrollados que tienen un programa de manejo de la enfermedad y llegan a un promedio de 35 a 40 años de vida, integrándose a una vida relativamente normal. Se ha realizado un catastro de pacientes con fibrosis quística en la región metropolitana, Quinta Región, Temuco y Valdivia, registrándose 190 pacientes, controlados en los hospitales San Borja Argarán, Luis Calvo Maquena, Universidad Católica, Ezequiel González Cortés, Roberto del Río, Sotero del Río, Gustavo Frique, Temuco y Valdivia. Considerando la incidencia estimada en Chile, debería existir aproximadamente 400 niños con fibrosis quística. Por lo tanto,
estimamos que el subdiagnóstico es superior al 50%. Con esto damos por finalizada la segunda parte.